consistir la charla y para que os situéis un poco, ¿no?, en el espacio y en el tiempo. Bien, en primer lugar voy a hablar de la estructura de la psique, un poco a partir de las ideas de la psicología analítica, luego de la simbología del número 7, que es un número que tiene una geometría muy especial, se le denomina la estructura absoluta. En tercer lugar, de la simbología del 12, del número 12 y del 13, que es muy similar a la simbología del número 6 y del número 7. En cuarto lugar, sobre la simbología del tarot y sus arquetipos, que es una fuente, es un modelo muy válido para explicar un poco cómo funcionamos. En quinto lugar, voy a hablar un poco sobre el cuaternario y la importancia que tiene, y para finalizar, sobre la serpiente. Vamos a ver si da tiempo y en una hora aproximadamente lo podemos ver. A la hora de hablar de la estructura de la psique, no podemos dejar de citar las teorías de Carl Gustav Jung. A mí es un autor que, vamos, sin él no sé cómo hubiera podido afrontar todos estos temas. De manera que lo que estamos viendo aquí es la estructura de la totalidad psíquica de un ser humano que, como vemos, se divide en dos semicírculos, uno a la izquierda y otro a la derecha. El de la derecha, según Jung, corresponde al inconsciente colectivo, y el de la izquierda al semicírculo de la conciencia. Estos dos círculos forman simbólicamente las alas de una mariposa, y precisamente en griego mariposa es psique. Por lo tanto, la estructura de la psique es la estructura, pues, de una mariposa. Entonces vamos a ver cómo en un ala estaría el inconsciente colectivo, como lo ha descubierto, lo ha definido Jung, y el valor que tiene es que lo aplicó a la psicología, y en el ala de la izquierda vamos a ver a la conciencia. En la esfera de la conciencia hay un centro que es lo que nosotros denominamos el yo, el ego, según Jung. Y lo que está en el centro del semicírculo de la conciencia y del inconsciente colectivo es lo que Jung denomina el self, o el selbst en alemán, es decir, el sí mismo o el uno mismo cuando lo traducimos al castellano. De manera que aquí lo que nos podemos preguntar es de dónde ha salido todo esto, porque es un esquema muy válido, un esquema que nos va a permitir perfectamente muchas patologías que se dan en psiquiatría y en psicología, como por ejemplo la esquizofrenia, que se define como una inundación de contenidos del inconsciente en la conciencia. Cuando la conciencia no es capaz de entender o de trascender lo que le manda, lo que le envía el inconsciente colectivo, entonces deviene una enfermedad mental que puede ser grave, como la esquizofrenia. ¿De dónde ha venido todo esto? Pues para saber un poco de dónde han venido todas estas ideas, tenemos que trasladarnos a la Alemania de hace unos años, donde aparece una figura que influyó muchísimo en Carl Gustav Jung, que fue Nietzsche. Nietzsche es, que yo sepa, el primero o uno de los primeros estudiosos que nombran el concepto de sí mismo, porque aquí estamos viendo que lo que está en el centro, en el equilibrio entre esas dos esferas de la conciencia y el inconsciente colectivo, es el sí mismo. Pues bien, el primero que lo nombra, o que yo sepa, uno de los primeros, es Nietzsche. ¿Y de dónde ha sacado Nietzsche ese concepto? Podemos investigar un poco. Pues bien, a Nietzsche se le ha denominado el último Brahmin. ¿Por qué? Pues porque conocía perfectamente las teorías de la India, conocía perfectamente el Bhagavad Gita. ¿Y qué es lo que aparece en el Bhagavad Gita? Pues en el Bhagavad Gita, que es un mito o una mitología o una historia antiquísima, pues aparecen los diálogos entre Arjuna y Krishna. Nietzsche era profesor de lenguas indoeuropeas en Basilea, conocía perfectamente todo esto, y no solamente Nietzsche, sino también Schopenhauer, lo conocían perfectamente. Por lo tanto, Jung, que estaba totalmente influido por Nietzsche, cogió seguramente el concepto de sí mismo para definir la idea de ese equilibrio entre la conciencia y el inconsciente. ¿Y qué podemos sacar de las enseñanzas de los diálogos entre Arjuna y Krishna? Pues que tenemos un yo inferior, que es el centro de la conciencia, que es el ego, que sería Arjuna.
Y tenemos un yo superior, como le llaman en el yoga, por ejemplo, que sería Krishna. Entonces, los diálogos entre Arjuna y Krishna definen perfectamente lo que Jung trata de explicarnos con su esquema de la totalidad psíquica. Es decir, el individuo trabaja normalmente, habitualmente, con su yo, que quiere un coche, que quiere dinero, que quiere, en fin, todas esas cosas, el éxito, todo eso. Y ese yo o ese ego, la solución que tiene fundamental es ser dirigido más por el sí mismo, por el self, que por sí mismo, porque necesita una ayuda de un personaje que sabe, pues que tiene la sabiduría. El yo, pues desgraciadamente, pues no siempre está en lo cierto, y entonces necesita esa ayuda. Pues bien, ese es un mito o una leyenda antiquísima que creo que ha condicionado fundamentalmente a todo el pensamiento occidental, porque la psicología analítica junguiana es prácticamente, bajo mi punto de vista, lo que es más acertado dentro de casi todas las corrientes psicológicas. ¿Y de dónde también ha podido sacar Jung la teoría del inconsciente colectivo? Pues una de las críticas que se le ha hecho injustificadas bajo mi punto de vista a Jung ha sido que la teoría del inconsciente colectivo es el mundo de las ideas de Platón. O sea, es más o menos lo mismo. Pues bien, puede ser porque pocas cosas hay nuevas bajo el sol, pero yo creo que la importancia que ha tenido Jung es poder aplicar esas ideas en la psicología. Concretamente en un modelo, en el modelo que habéis visto antes, y aplicarlo con éxito en la psiquiatría y en la psicología. Platón estaba con sus ideas y todo eso, que está muy bien, y filosofía, pero él ha podido aplicar esas ideas de la filosofía a la psicología y a la psiquiatría. ¿Y de dónde pudo Platón sacar ese famoso mundo de las ideas? Pues él mismo reconoce su influencia de las teorías egipcias. Casi todo el pensamiento occidental viene de Egipto. Casi todo, a través del hermetismo. Por lo tanto, es muy probable que ese mundo de las ideas de Platón tenga que ver con algunos modelos antiquísimos de la duat, es decir, de la esfera de lo invisible en Egipto. Lo que estamos viendo en esta representación aparece en muchos sitios en Egipto, pero especialmente en Abidos, donde está la tumba de Osiris. Aquí vemos el paso del renacimiento del sol diario con el amanecer. Entonces aquí vemos que ese círculo que hay arriba, ese círculo es el dios Osiris en forma de pescadilla que se muerde la cola, y en el interior de ese círculo viene a decir poco más o menos que ese es el dios Osiris donde está su duat, es decir, él habita en esa especie de esfera, de círculo, ¿no? Ese es la duat. Y la duat, ¿cómo la podemos entender? Pues los egipcios parece ser que la entendían como ese lugar hacia donde todas las noches tenemos en cierto modo un contacto con esa duat a través del mundo de los sueños, por eso para ellos era tan importante la interpretación de los sueños, y también donde estábamos antes de nacer y donde podemos ir después de fallecer, ¿entendéis? O sea, es el mundo invisible, eso sería la duat. Es un concepto abstracto, pero también muy preciso del mundo de lo invisible. Aquí aparece en un bajorrelieve de Abidos. Y la clave de todo esto, Jung nos la da cuando nos dice que en esos diálogos entre el yo inferior y el yo superior, como llamarlo de alguna forma, entre el yo y el sí mismo, va a existir como un proceso de evolución que él denomina el proceso de individuación, que se dirige desde fuera hacia adentro. El proceso de individuación es un proceso que va desde las capas más externas del individuo hasta su núcleo central. Y Jung viene a decir que en ese proceso de individuación, si se consigue imponer a la colectividad su conciencia ampliada, gracias a la tensión de los opuestos, logrará dar el impulso necesario para que la cultura siga avanzando. Es decir, es una lucha personal que lleva el individuo consigo mismo, pero que si lo consigue podrá influir favorablemente para que otros también puedan favorecerse de esa especie de proceso que hemos visto que es tan importante también a través de los cuentos de evolución del individuo.
Hay otros modelos, como por ejemplo este, que es básicamente similar al de Jung, pero que hablan de estructuras ternarias universales, como por ejemplo, un poco relacionado con la psicología analítica junguiana, la conciencia, el sí mismo y el inconsciente colectivo, y es lo que en la antigüedad se podría relacionar con la idea del cuerpo, del alma y del espíritu, que son también una tríada muy importante. Y vamos a ver lo que dice Jung un poco en relación con todo esto. Dice Jung, existe cierta probabilidad de que materia y psique sean dos aspectos diferentes de una misma cosa. Los fenómenos de sincronicidad apuntan, a mi parecer, en esta dirección, ya que sin una relación causal, lo no psíquico se puede comportar como psíquico y viceversa. Jung fue uno de los autores, junto con Leibniz. Leibniz hablaba de coincidencias significativas y Jung de sincronicidad, pero es el mismo fenómeno. Son fenómenos que ocurren entre el mundo psíquico y el mundo físico y parece que están totalmente interconectados. Es decir, nosotros podemos soñar un día con una persona que no sabemos nada de ella durante años y ese día nos la encontramos por la calle, por ejemplo, ¿no? Entonces hay una correlación evidente entre el mundo psíquico y el mundo físico real y sucede muchísimas veces, de muchas formas. Hay muchísimos ejemplos de sincronicidad. Sigue diciendo Jung, puesto que el ser del arquetipo nos es inconsciente y actúa espontáneamente, no nos queda más remedio que calificar su naturaleza de espíritu. El arquetipo hace de puente con la materia, luego veremos un poco cómo se puede definir el arquetipo y el símbolo. La máquina psicológica que transforma la energía es el símbolo. El primer rendimiento que el hombre primitivo le arranca mediante analogías a la energía instintiva es la magia. Y ahora iremos viendo un poco cómo podemos seguir entendiendo todo esto. Dice, es muy probable que gran parte de los símbolos históricos procedan directamente del sueño o al menos se inspiren en él. Porque ya tenemos una fuente de arquetipos, de símbolos que nos van a marcar muchísimo. Los sueños van a ser muy importantes. Y la transformación de la libido se efectúa a través del símbolo. La libido entendida como energía global en el individuo. El chamán, a través del ayuno, la oración y las visiones, se vuelve wakan. Eso es en la cultura americana. Una fuerza sobrenatural que se denomina maná. Maná es similar a nuestro concepto de energía. Y luego Jung también va a hablar de la función trascendente psicológica que deriva de la unión de los contenidos conscientes e inconscientes. Es decir, de ese diálogo entre las dos alas de la mariposa, de la psique, va a surgir lo que él denomina la función trascendente, que la relaciona de alguna forma con el concepto de la función trascendente en matemáticas, que también se emplea, los matemáticos emplean el concepto de función trascendente. Un paciente de Jung, por ejemplo, soñó que se caía al vacío desde la cima de una montaña. Le habló del inconsciente y le dijo que tuviera cuidado con las escaladas demasiado arriesgadas. Pero él se rió de Jung y al poco tiempo tuvo una caída mortal. Es decir, ese paciente pues seguramente lo que tuvo es una especie de sueño premonitorio. El inconsciente le avisó de que tuviera mucho cuidado con las escaladas. Jung se lo explicó y no le hizo caso y al final tuvo un accidente mortal. O sea que ahí vemos una relación directa entre el lenguaje del inconsciente y la realidad física. Hay una interrelación. Sigue diciendo Jung, ya no voy a citarlo mucho más, pero he sacado algunas ideas fundamentales de lo que Jung nos dice al respecto. Dice, cuando se dan los necesarios presupuestos, la función trascendente constituye no solo un valioso complemento del tratamiento psicoterapéutico, proporciona además al paciente la nada despreciable ventaja de hacer por sus propias fuerzas una importante contribución al esfuerzo médico, lo que le llevará a no depender completamente de una forma a menudo humillante del médico y de sus conocimientos. Es una manera de liberarse gracias al propio esfuerzo y de cobrar valor para adentrarse en uno mismo. Es decir, que Jung anima a que el individuo participe en ese proceso de individuación, pero activamente. No ser un paciente, como la palabra desgraciadamente indica, ¿no? Ponerte delante del médico y hacer lo que él te diga y con los ojos cerrados y ya está. No. O sea, la psicología analítica junguiana, y eso es lo que ha llevado a que muchos de sus pacientes se conviertan en analistas, es que él los anima a que sean ellos mismos los que tomen cartas en el asunto y que indaguen, investiguen y solucionen sus problemas dentro de cada proceso de individuación de cada individuo.
Es una psicología, como veis, muy interesante, porque exige también que el paciente no se quede de paciente, que también tenga una parte activa. Y podemos preguntarnos también dónde aparece el concepto de arquetipo, de dónde lo ha sacado Jung, de dónde ha salido esa idea de arquetipo. Arquetipo, como veis, es una palabra griega que viene de arqué, que significa esencia, y tipos, que significa impronta, tipografía. O sea, el arquetipo sería algo así como un sello, ¿no? Como la impronta de la esencia. Y existen unos cuantos arquetipos. Según Jung, hay pues muchos, ¿no? Él no dice exactamente cuántos, pero alrededor de pueden ser 12, 15, 20. También habla de arquetipos, por ejemplo, Teilhard de Chardin, también es un concepto que maneja bastante el paleontólogo y jesuita Teilhard de Chardin, lo emplean algunos autores muy importantes, pero el concepto de arquetipo donde aparece de forma clara es en el corpus hermeticum, es decir, en las enseñanzas que recogieron los griegos del antiguo Egipto, en el corpus hermético. La tríada, por ejemplo, Padre, Hijo y Espíritu Santo, es una tríada también fundamental que se empleó muchísimo en la Edad Media y que va a definir un poco también la estructura psíquica. Y básicamente vamos a entender que hay como dos tiempos. Uno es el tiempo cronológico normal. Por ejemplo, pues ahora hemos empezado a 1 hora, acabaremos a 1 hora, luego esta tarde otra vez, en fin, el tiempo normal como lo conocemos. Pero Jung dice que también existe una rueda del orden eterno, es decir, donde no existe el tiempo, o sea, donde se producen las situaciones atemporales y que el ser humano en ciertos momentos tiene la capacidad de acceder a esa situación atemporal. Son las situaciones esas mágicas que te encuentras tan feliz que dices, el tiempo no existe, no pasa. Pues esas situaciones es porque conectaríamos con esa especie de rueda del orden eterno y están interrelacionadas las dos. Para entender todo esto yo escribí un trabajo hace muchos años, publicado en el año 85, que ahora he hecho una pequeña revisión, donde hablo precisamente del simbolismo direccional y de un modelo que pertenece quizás a lo que se ha denominado la filosofía perenne. ¿Por qué se le dice filosofía perenne? Porque está en todo el globo. Es el simbolismo espacial direccional que se relaciona con esta imagen que vemos aquí de las 6 direcciones del espacio y el centro. Eso aparece tanto en los indios americanos, donde decían que hay 6 direcciones y Huacantanga es el que está en el centro, como aparece en el taoísmo, como vamos a ver, en China, como aparece en el Islam iraní, como dice el Corán, como aparece en casi todas las tradiciones, incluso en la tradición cristiana, por ejemplo, Clemente de Alejandría. Clemente de Alejandría dice que los 6 días de la creación se pueden representar con esta esfera de 6 direcciones y que el 7º día de descanso corresponde al centro. Eso lo dice un santo padre de la Iglesia como es Clemente de Alejandría. Es decir, está tanto en el cristianismo como en el Islam iraní, como en los indios americanos y como en China. Es un modelo fundamental. Se le ha llamado hexamerón o estructura absoluta. Este modelo lo tiene también la religión tibetana. Esto que veis aquí en el Vajra son como dos hexamerones contrapuestos que probablemente pues, puedan estar en relación con ese mundo imaginario y con el mundo real, que al fin y al cabo son 2 caras de una misma moneda. Y en el centro tendríamos el número 7, que sería el centro de ese hexamerón, de las 7 direcciones. Ese centro los chinos le llaman pivote del Tao, y Clemente de Alejandría, como ya he dicho, le denomina el 7º día de la creación. Es un punto adimensional, ahí no hay dimensiones, es como el concepto de la numerología de las matemáticas del 1. Sería el centro, es lo que hace posible que surjan esas 6 dimensiones, arriba, abajo, izquierda, derecha, delante y detrás, pero el centro no tiene dimensiones. Es decir, es lo que soporta eso, pero él no tiene consistencia, es como si no existiera, ¿no? Sin embargo, es la base de todo lo que hay.
Pues bien, ese centro se ha utilizado, por ejemplo, los chinos dicen, por ejemplo, dice Chuang Tzu, que presenta el Tao como un medio en el que se realiza la síntesis de todos los antagonismos, utilizando el antiquísimo simbolismo de la cruz cósmica tridimensional, que es eso que acabamos de ver, lo que él llama los 6 polos del universo, y su centro. Cuando uno no se deja deslumbrar por los juegos del yin y del yang, y se decide a montar en el carro solar, se alcanza un punto de vista que no es el de esto o aquello, sino uno en el que entrambos tienen que estar unidos, puesto que es el punto de vista del centro del anillo donde se manifiesta la vanidad de las oposiciones aparentemente diametrales. Es decir, el Tao sería un poco como la síntesis entre estos tres, entre esta oposición, ¿no? Y precisamente de esta cita china podemos saber de dónde ha salido probablemente el I Ching, que es uno de los libros más antiguos de la humanidad. Se dice que es más, pero bueno, siempre que dices que uno es más hay otro que es más, pero probablemente el I Ching es uno de los libros más antiguos de la humanidad. Pues bien, como habéis visto, esa cruz pluridimensional de 6 direcciones tiene tres dimensiones que se pueden considerar yang o solares, que son arriba, delante y derecha, por ejemplo, donde sale el sol, ¿no? El este. Y luego están las contrarias, que serían yin, serían la parte de debajo, la parte de detrás y la parte de la izquierda. Pues si os dais cuenta, es un trigrama, que son 3 trazos rectos y 3 trazos cortados. Hay 3 yang y 3 yin. A partir de ahí tenemos lo que es el I Ching. El I Ching está basado en los 3 trazos rectos y los 3 trazos cortados, y de la combinación de esos dos salen 8 trigramas. Y a su vez, de los 8 trigramas, 8 por 8 son 64 hexagramas. Todo el I Ching viene de ahí, ¿lo veis? Y la importancia que tiene el I Ching para la historia de la humanidad, porque es una obra que trata mucho, pues psicólogos, la misma psicología analítica junguiana trabaja muchísimo con el I Ching. Es un libro para comprender cómo funciona el comportamiento humano. Entonces ya vemos cómo probablemente el I Ching deriva de un modelo, que es ese modelo de la filosofía perenne, que es el simbolismo axial de la cruz de 6 dimensiones, de 6 direcciones. Tenemos los 64 hexagramas. Y aquí un esquema muy similar al de Jung, el yin, el yang y el Tao. La conciencia, el inconsciente colectivo y el ser, y el sí mismo. El pivote del Tao es el sí mismo, es el centro, el equilibrio entre esas dos partes, del yin y el yang. También en la alquimia medieval pues se hablaba del simbolismo solar, del simbolismo lunar, masculino, femenino, y el andrógino, que es el centro. El centro es el que mantiene el equilibrio, el que forma parte de la dualidad. De hecho, al mismo Cristo se le representa como andrógino en muchas catedrales. Se le representa con pechos, porque la divinidad es andrógina. La divinidad no puede ser ni masculina ni femenina, tienen que ser las dos cosas, andrógina. Ese concepto de androginia es lo que ha perdurado en la alquimia medieval en el concepto del espíritu mercurio. El espíritu mercurio de la alquimia medieval es la androginia, es el equilibrio entre lo masculino y lo femenino. A su vez también hay 3 direcciones, y Mercurio, esa síntesis entre lo solar y lo lunar, también se manifiesta porque son 3 direcciones. Entonces podemos decir que esa cruz de 6 direcciones está construida con 3. Hay una solar, el eje vertical, otro que es el horizontal y otro que es el tercero, que es el mercurial. Uno solar, uno lunar y otro mercurial. O sea que ese simbolismo del ternario se relaciona con el 6 y luego también se relaciona con el 12, como yo también he estudiado en el libro ese que os acabo de citar. Y el número 7, ¿por qué es tan importante? Pues seguramente deriva de estas estructuras tan antiguas que pertenecen a la colectividad humana. Por ejemplo, en Egipto estaba la diosa Sechat, que es la diosa de la sabiduría, un poco la versión del dios Tot en femenino, y llevaba sobre su cabeza el propio ideograma de la diosa Sechat. Lleva una estrella de 6 puntas,
porque el número 7 era muy importante también en el Antiguo Egipto. Entonces el número 7 sería, pues eso, la suma de las 6 direcciones más el centro, el pivote del Tao. Y también aparece por los 7 planetas visibles. En la antigüedad habían 7 planetas visibles, ya que no se veían ni Urano, Neptuno ni Plutón, ni todos los que se han descubierto después, y entonces los 7 planetas visibles pues es seguramente lo que ha dado lugar a esta cruz, a esta estrella de 7 puntas. Esto lo heredan los judíos, que también se embebieron mucho de las teorías caldeas y egipcias, y aquí vemos el candelabro de 7 brazos, que serían las 6 direcciones, 3 solares y 3 lunares, y el eje central, que sería el pivote del Tao, también formando parte de la cultura judía. Y aquí vemos pues una obra de estas que hacen en Toledo, por la influencia judía, la estrella esta, que es la síntesis entre el símbolo masculino, que es el triángulo hacia arriba, y el símbolo femenino, que es el triángulo hacia abajo, y como veis son 3 y 3 otra vez, son las tres direcciones solares y las 3 direcciones lunares. Y al centro sería el pivote del Tao. Esto está en casi todas las culturas. El simbolismo del número 6 y del número 7 como centro es fundamental. Es un modelo que creo que ha influido mucho en la historia de la humanidad. Manifestaciones del número 7. Tenemos todas las que queramos. Mirad, el 7º día de descanso del Génesis, que ya lo he citado. Blancanieves y los 7 enanitos. Es una manifestación popular de cómo se manifiesta el número 7 a través del ser humano. Los 7 planetas, los 7 días de la semana, los 7 colores del arco iris, que son 6 más el blanco central, porque los colores tienen que ir de 3 en 3, o sea, son los 3 primarios, se mezclan entre ellos, dan 6 y a su vez se mezclan y dan 12, pero el blanco sería el punto central. Los 7 rayos de la teosofía, los 7 días de cada fase lunar consta de 7 días. Los ciclos de 7 años de Saturno, que son muy importantes. Saturno cada 7 años forma un ángulo recto consigo, vamos, con aspectos astrológicos. Todo el mundo tiene ciclos de 7 años muy importantes. En la Biblia están las 7 vacas flacas y las 7 vacas gordas, que son los periodos antiguos que ellos conocían también todas estas cosas. Los 7 metales de la alquimia y los 7 pecados capitales, que son los 7 planetas, toda la simbología de los 7 planetas. Por lo tanto, fijaros cómo influye un modelo a la hora de manifestarse en una sociedad. O sea que ese es un modelo que creo que es muy importante. Y otro que creo que es importantísimo es el que viene después del 6 y del 7, que es el modelo del 12 y del 13. El modelo del 12 y del 13, es el doble, digamos. De eso hablo en el volumen 1 de Harmonici Mundis Restitutio, que es una trilogía que estoy escribiendo, esta ya ha salido, que es Número y Psique, donde expongo todas mis ideas de astrología médica. Y ahí comienzo hablando de algo que es fundamental, que parece muy sencillo, pero que creo que es un modelo de vital importancia, que es el estudio de cuántas esferas son capaces de rodear a una sola esfera. Esto formó parte de una discusión fortísima entre Newton y Gregory, que eran dos matemáticos. Entonces, Newton en 1694 dice que el número de osculación es 12, es decir, que alrededor de una esfera solamente caben 12 esferas. Y Gregory, que era su contrincante, decía que no eran 12, que eran 13, porque por lo visto son 12, pero queda un pequeño espacio, y entonces Gregory decía que aún cabía ahí otra esfera. Pues bien, esto se demostró hace relativamente poco, por los matemáticos actuales, que el que tenía razón era Newton. Es decir, que el número de osculación es 12, es decir, que alrededor de una esfera solamente caben 12 esferas. Y fijaros qué curioso que cuando se unen los centros de las 12 esferas aparece un icosaedro, que es uno de los cuerpos platónicos que está compuesto por 12 vértices y 20 caras, pero tiene 12 vértices. Pues bien, este modelo también va a ser un modelo fundamental, porque va a justificar la importancia que tiene el número 12. Y la importancia del número 12 es tan grande que hay sociedades de matemáticos en Estados Unidos y en Inglaterra
que quieren volver al sistema duodecimal, porque el sistema duodecimal parece ser que es mucho más perfecto que el sistema decimal. Esto es lo que yo he podido recoger y me sorprendió muchísimo que hubieran incluso sociedades de matemáticos que están reivindicando esa vuelta al sistema duodecimal. Y ahora comprenderemos de dónde ha salido pues, toda la mitología o todas las manifestaciones simbólicas de esta idea geométrica que es tan simple que allí donde hay un ser humano se puede plantear esto. O sea, tú coges una esferita, la rodeas, ¿y cuántas caben alrededor de una? Pues son 12. Es algo muy simple, pero es muy profundo. Entonces, ¿por qué 12 apóstoles y no 10 o 11 o 15 o 13? O sea, tienen que ser 12. Qué casualidad, hombre, 12 apóstoles. Y así podríamos ir sucesivamente, ¿no? Las 12 tribus de Israel. ¿Por qué tienen que ser 12 tribus de Israel? ¿Podrían ser 13 o podrían ser 9? ¿Entendéis? Pues no, el número 12 es muy importante. Y eso lo ha heredado la disciplina que ha heredado y ha puesto en marcha todo lo del simbolismo número 12, es la astrología antigua. La relación entre el macrocosmos y el microcosmos se establece a través de la astrología relacionando la eclíptica y su simbología de los 12 signos del zodíaco con las partes del cuerpo humano, por ejemplo. Aries la cabeza, Tauro el cuello y así sucesivamente. Y al mismo tiempo, la astrología es la que ha puesto y la que ha conservado ese principio tan fundamental como es la correspondencia entre el todo y la parte, y que hoy en día la filosofía de la ciencia parece que haya hecho el gran descubrimiento de América, cuando está más descubierto ya que nada, y le ha denominado principio hologramático, que es la correspondencia entre el todo y la parte. Esa idea pertenece a la tradición y eso se ha empleado pues, en toda la tradición antigua, la correspondencia entre el todo y la parte, y ahora los filósofos de la ciencia le llaman pues, principio hologramático. ¿Por qué? Porque en un holograma las imágenes que forman el holograma son la misma que conforman la idea global. Entonces, pues es lo mismo, es como un espejo cuando se rompe en trocitos. Cada trocito reproduce la misma imagen que el espejo cuando está entero. Pues eso es un holograma, pues es principio hologramático. Es un nombre muy rimbombante, pero es lo mismo que la correspondencia entre el todo y la parte. Y aquí vemos el número 12, en uno de los capiteles de las iglesias cristianas, pues aquí vemos a Cristo en el centro, que sería el número 13, es el centro, y las 12 esferas o los 12 arquetipos rodeándole. En la tumba de Tutmosis III, en Egipto, también vemos la importancia que tiene el número 12, porque vemos cómo esa tumba, ahí aparecen las 12 horas nocturnas, las 12 horas nocturnas. Los egipcios dividían la noche en 12 horas y el día en 12 horas, y de ahí vienen las 24 horas, o sea que los relojes que llevamos y el hecho de que nosotros estemos utilizando el tiempo en 24 horas, eso viene de Egipto, exclusivamente de Egipto, no viene de Caldea ni viene de otro sitio, viene de Egipto. Los egipcios fueron los que se dieron cuenta de que el día se podía dividir en 24 horas. Pues bien, en la tumba de Tutmosis III están representadas simbólicamente las 12 horas nocturnas, están representadas en la tumba de Tutmosis III. De forma que en la última hora de la noche vemos al escarabajo, símbolo de la transformación del sol, un poco antes de que renazca, esa es la 12ª hora nocturna. Y el sol va a salir, igual que hemos visto antes, de que salía del reino de Osiris, para dar lugar a la mañana. Pues aquí lo vemos representado en la tumba de Tutmosis III. ¿Y qué pasa con Centroamérica, con Mesoamérica? Pues fijaros, los toltecas sabían que los cielos son muchos. Decían que hay 12 divisiones superpuestas. Allí mora el verdadero Dios con su consorte. Es el Dios celestial, señor de la dualidad. Su consorte es la señora de la dualidad, la celestial señora. Esto es lo que significa que es el rey y el señor que reina sobre los 12 cielos. Los dioses estaban sobre los 12 cielos, es decir, que había una simbología muy importante con el 12 y luego otra esfera que era el simbolismo celestial o el simbolismo de lo que aquí es la relación entre Cristo y los 12 apóstoles. Ahí se veía como los 12 cielos y luego el 13avo, que sería donde estaban los dioses y todo eso. Un 13avo más especial. ¿Y cómo se ha manifestado hasta nosotros todo esto también del número 12? Pues fijaros, los 12 trabajos de Hércules. ¿Qué os voy a decir yo aquí en esta escuela sobre los 12 trabajos de Hércules? Que no sepáis.
Pues Hércules o Heracles era el griego por excelencia, es el protagonista de una serie de proezas que le dieron fama en la mitología. Sus leyendas son tantas que se cree, como en el caso de Hipócrates, que han sido varios personajes míticos en la antigüedad los que han dado lugar al personaje, ¿no? A los 12 trabajos de Hércules. Dice, así pudo haber existido un Heracles egipcio hace unos 10.000 años antes de la guerra de Troya. Cicerón enumera hasta 6 Heracles y Varrón hasta 44. Es decir, que es un arquetipo que probablemente se ha manifestado muchas veces en la historia de la humanidad. Su nombre deriva desde la diosa Hera y sería posible que hubiera dado lugar al personaje mitológico, un antiguo señor de Tirinto, famoso por su fuerza y el éxito que coronaba sus proezas. Varios de los grandes hechos que realizó Heracles o Hércules están resumidos en sus 12 trabajos realizados a lo largo de 12 años. 12 años también, otra vez el número 12. Era hijo de Almena y de Zeus. Si realizaba con éxito todos los trabajos que le impusiera su primo, obtendría la inmortalidad. Es muy difícil saber con exactitud el orden de los trabajos realizados. Por ejemplo, pues se pueden relacionar con los 12 signos del zodiaco. Por ejemplo, el trabajo del león de Nemea, pues a lo mejor está relacionado con Leo, el del toro de Creta con Tauro, pero en fin, es un trabajo arduo y difícil de poder relacionar, ¿no? Pero está claro que de alguna forma tiene que existir una relación. En cualquier caso, los 12 trabajos de Hércules reproducen el camino iniciático tan conocido y citado en la antigüedad clásica. El sol en su recorrido anual por el zodiaco surge de las tinieblas del invierno hacia la luz, la primavera, en el equinoccio de primavera, dando lugar al primer signo de Aries, cuya duración es de unos 30 días. Los 12 trabajos de Hércules probablemente nos hablen de las pruebas iniciáticas que el ser humano ha de atravesar a lo largo de su vida y la mejor manera de superarlas. ¿Sabes? Simbolismo del número 12, en una mitología griega. El número 12 para mí ha sido tan importante que ya desde muy joven publiqué en el año 81 un librito que tenía unas 30 páginas, un folleto, que le titulé Bases conceptuales para una adecuada introducción a la astrología. Estaba en la imprenta el día del intento de golpe de Estado. O sea que yo tenía un susto porque digo, a ver aquí qué pasa, y ahora con un libro de astrología en la imprenta no hay nada. Pero afortunadamente no pasó nada. Pues bien, en el año 81, eso fue en el año 81, y aquí publiqué por primera vez, y luego ya lo he reflejado otra vez en la tesis doctoral y todo, los 12 arquetipos fundamentales bajo mi punto de vista. A mí me influyó muchísimo un libro del profesor Rojo sobre la relación de la filosofía y la psicología. A mí me gustó mucho ese libro que escribió Rojo. Y ahí es donde hablaba de la fenomenología de Husserl, de las teorías de Schiller, en fin. Era un libro muy interesante. Y en cualquier caso me conectó un poco con lo que era la fenomenología. Y Husserl lo que hacía era lo que le llamaba él la reducción eidética. ¿Y qué sería la reducción eidética? Pues la reducción eidética es la reducción de los fenómenos a sus esencias. Es decir, por ejemplo, hay un caballo modélico, que sería el arquetípico, el más precioso de todos, el más perfecto, y luego los distintos caballos serían las manifestaciones de ese arquetipo. El arquetipo es una forma pura, ¿eh? Y las manifestaciones simbólicas son pues, sus manifestaciones, que pueden ser muchas. Yo, basándome un poco en esa metodología, que al fin y al cabo era la que utilizaba en astrología se hace lo mismo, se hace mucha reducción eidética en astrología, aunque le hayan puesto ese nombre, y entonces llegué a la conclusión. Si Teilhard de Chardin decía que eran unos 11, 10 o 15, y Jung decía que eran también pues, unos 15, 20 arquetipos fundamentales, yo digo, ¿por qué no van a ser 12? Si el 12 es tan importante, porque Newton hoy en día se ha descubierto que, bueno, que estaba de alquimia y de esoterismo y todo hasta el cuello. Son los últimos descubrimientos cuando la familia ha sacado a relucir todo lo que Newton sabía de todas estas cosas. ¿Por qué Newton decía que eran 12? El número de osculación, pues porque él sabía que en la Biblia, que tenían una formación religiosa muy grande, pues eran el 12, las 12 tribus, el número 12, y luego pues, sus conocimientos de astrología, que eran grandes, porque cuando Halley, el que descubrió el cometa Halley, le dice cómo un señor como él se interesa por la astrología, le dice, yo conozco el tema y usted no. Así de fácil. ¿Cómo me intereso? Pues me intereso porque me da la gana y creo que es interesante. Y yo lo conozco y usted no tiene ni idea de este tema. Entonces, eso fue lo que le dijo Newton a Halley. Pues bien,
basándonos en que tienen que haber 12 arquetipos fundamentales. Yo hice este trabajo donde hablo de estos 12 arquetipos: unión, separación, destrucción, reconstrucción, identificación, desidentificación, expansión, concentración, centripetización, centrifugación, análisis y síntesis. Y prácticamente podemos decir que cualquier fenómeno que exista en la naturaleza se puede reducir a estos 12 arquetipos. Cualquier cosa. Por ejemplo, un matrimonio, ¿no? Un problema de pareja y todo eso. Pues, un contrato. Pues el matrimonio es un contrato, ¿no? Es una unión. Pues tiene que ver con los procesos de unión. Es así de simple. Una persona que se está ahogando, le coges de la mano y lo sacas. El arquetipo que se está manifestando es la unión. Lo coges y lo sacas del agua. ¿Veis? Cuando me abotono 2 botones, ¿no? Y cojo el botón y lo junto con el orificio donde va el botón. Pues, la unión. Una cremallera, pues unión. La unión es un arquetipo, es una forma pura que se manifiesta de infinitas, vamos, de muchísimas formas. Esas formas de manifestación serían sus manifestaciones simbólicas. Y esto sería una especie de arquetipo, el arquetipo de la unión. En astrología pues lo podemos ver de la siguiente forma, y yo lo relaciono también con los 12 primeros números. El 1 sería Aries, la separación, casa 1, el ascendente, en fin. Todo esto pues sería ya muy largo de explicar, pero que sepáis que hay una correspondencia entre los números, los 12 arquetipos fundamentales de la astrología antigua, que yo los he reducido a estos 12 que veis aquí, y las 12 casas también de la astrología antigua. Por lo tanto, los números se pueden organizar en un círculo de 12 sectores, todos los números. Y esto nos llevaría a utilizar la numerología de una fórmula muy precisa, muy precisa. Estos son los 12 elementos fundamentales de los que está constituido prácticamente todo lo que hay en la naturaleza, todo lo referente a los seres vivos y la naturaleza y todo eso. Son 12 prácticamente. El número 12 no solamente está en el mundo macroscópico, en el mundo grande, está también en el mundo microscópico. Aquí vemos una representación de la glutamina sintetasa, que es la que se encarga del metabolismo del nitrógeno, que fijaros cómo está compuesta de 6 partículas arriba en un hexágono y 6 debajo, o sea, el número 12. Aquí vemos la ATPasa sintetasa de las mitocondrias, donde hay una estructura, ¿lo veis?, donde se forma la midina y la actina con 12 subunidades. Fijaros que son 12 subunidades, o sea que esto del 12 no es algo que se le ha ocurrido a uno así por casualidad, sino que también está manifestado en el mundo intracelular y en el mundo microscópico. Y fijaros que los antiguos egipcios ya hablaban del mal llamado triángulo de Pitágoras, donde era un triángulo que estaba formado por los lados 3, 4 y 5. Si os dais cuenta, cuando sumamos esos lados nos sale el número 12. 3 más 4 más 5 es 12. Por eso para los egipcios era tan importante. Cuando cogemos y trasladamos, formamos un cuadrado en cada lado, nos damos cuenta de que surge el teorema de Pitágoras. 5 al cuadrado más 3 es igual a 3 al cuadrado más 4 al cuadrado, que es 25. Ese es el llamado teorema de Pitágoras, pero que ya lo conocían los antiguos egipcios. Y vamos a ver cómo este 3, 4 y 5, cuando relacionamos los números con los arquetipos astrológicos, corresponderían a 3 signos que son fundamentales, que son uno lunar, que es Cáncer, femenino, otro solar, que es Leo, masculino, y otro andrógino, que es Géminis, que está regido por Mercurio. Y ese 3, 4 y 5, que son la tercera casa, la cuarta y la quinta, o el tercer signo, el cuarto y el quinto, vamos a ver cómo en el mundo microscópico también se va a manifestar. Aquí lo vemos en el Antiguo Egipto, la tríada fundamental, Isis, Osiris, Horus. Esa es la tríada fundamental. Y esa tríada, que es el Sol, la Luna y Mercurio, basadas en el número 3, 4 y 5, lo podemos ver, por ejemplo, en la estructura del ATP. El ATP es la molécula energética fundamental, el adenosintrifosfato. Y vemos que tiene 3 fósforos, una molécula con 3 fósforos ahí, 3 grupos de fosfato, que es el 3. Luego aparece el 5, lo veis que es la estructura de un azúcar pentagonal, que es un azúcar pentagonal. Y luego tenemos las 4 bases púricas que forman la base del ADN, porque el ATP podemos decir que es como un bracito del ADN.
El ADN está compuesto de ATPs, como vamos a ver ahora. Entonces tenemos el 3 en los grupos fosfato, el 5 en la estructura pentagonal del azúcar y el 4 son las 4 bases de la genética, son la citosina, la timina, la guanina y el uracilo. Entonces veis cómo la estructura del ADN que vemos ahí está compuesta por ATPs, es como si fueran ATPs pegados, unos al lado de otros. Y están basadas en el 3, el 4 y el 5, que son los 3 números fundamentales para los egipcios. Y en la astrología son los 3 signos más importantes, que serían el Sol, o sea, el del Sol, que es Leo, el de la Luna, que es Cáncer, y el de Mercurio, que es Géminis. El andrógino, que es la síntesis entre lo solar y lo lunar. Y vemos también cómo en el mundo subatómico, ya en el mundo más pequeño que hay, va y resulta que hay 12 partículas subatómicas. Es que no son 11 ni son 13, es que son 12 también. 12 partículas subatómicas, que en el libro este que os he comentado hago un desarrollo de todo esto y saco conclusiones realmente impresionantes, porque de todas esas 12 partículas va y resulta que casi toda la materia está formada por 3, y son las 3 que corresponden al arquetipo de Cáncer, de Leo y de Géminis. Fijaos qué casualidad. Las otras tienen poca importancia, son las 3 que creo, ahora no me acuerdo, pero creo que eran el cual arriba, el cual abajo y el electrón. Esas son las 3 fundamentales. Casi toda la materia está fundamentada en eso. En el cual arriba, el cual abajo y el electrón, que corresponden precisamente con los números 3, 4 y 5, que son del tercer signo, el cuarto y el quinto. Es asombroso, pero eso se ve hasta en la estructura de las moléculas, de las partículas subatómicas. Esto también, del número 12, también se veía en la estructura del monocordo de Pitágoras. El monocordo es pues, una cuerda que vibra, pero el monocordo primordial se puede dividir en 12 partes y toda la estructura musical sale de esa división en 12 partes del monocordo. De hecho, hay 12 notas musicales. La escala de Bach, que es la que nosotros utilizamos, son 12 notas, no son 7. 7 son las que se utilizan más en la música occidental, pero son 12. De hecho, luego viene Schoenberg y hace la música dodecafónica, es decir, utilizar las 12 indistintamente, no tener que utilizar más unas que otras. Entonces, la escala de las 12 notas musicales son estas que veis aquí: do, do sostenido, re sostenido, mi, fa sostenido, sol sostenido, la sostenido y si. Son 12 notas musicales también. Y Leibniz venía a decir algo importantísimo en su monadología, que creo que es una obra fundamental para la historia del pensamiento. Dice: y por consiguiente todo cuerpo resiente los efectos de cuanto pasa en el universo, de tal modo que aquel que todo lo ve podría leer en uno lo que en todo sucede, y aún lo que ha sucedido sucederá, advirtiendo en el presente lo lejano tanto en los tiempos como en los lugares. Todo conspira, que decía Hipócrates. Eso lo dice Leibniz en su monadología. Es decir, que Leibniz sabía que cuando se estudia a fondo un modelo, probablemente ese modelo coincida con otros muchos modelos, porque está todo interrelacionado en el cosmos. Y Max Planck, también creo que lo he comentado aquí alguna vez, es también uno de los fundadores de la física cuántica, y lo que dice es pues realmente impresionante. Es impresionante. Dice: toda materia nace y permanece únicamente en virtud de una fuerza que pone en vibración las partículas intraatómicas y las mantiene vinculadas, semejando al más pequeño sistema solar del mundo. Siendo que en el universo no existe fuerza inteligente ni fuerza eterna abstracta alguna, la humanidad no pudo inventar un perpetuum mobile, debemos admitir detrás de la fuerza mencionada la presencia de un espíritu consciente e inteligente. O sea que el fundamento esencial de la materia es dicho espíritu, ya que, según vimos, la materia no existe sin este espíritu. Lo real, cierto y efectivo no es la materia visible y transitoria, sino el espíritu invisible e inmortal. Pero siendo que no puede haber espíritu en sí por pertenecer cada espíritu a un ser, debemos forzosamente admitir seres espirituales. Ahora bien, como a su vez los seres espirituales no pueden ser por sí mismos, sino que deben ser creados, no vacilo en denominar a este misterioso creador, como lo han nombrado todos los pueblos cultos de la tierra en los pasados milenios, Dios. Es decir, esto lo dice uno de los principales fundadores de la física cuántica, que es Max Planck, para que veáis hasta qué punto
está unida la ciencia y la filosofía. Y la religión, a su vez, también. Y este es un modelo que yo he utilizado desde hace muchos años, que es la relación de la eclíptica de los 12 signos del zodiaco con cómo aparece el cuerpo humano reflejado en el iris. Esto nos lleva a conclusiones muy interesantes de la relación entre la genética y el medio ambiente y todo eso, que no voy a hablar ahora aquí, pero es un modelo que está basado en el número 12 y que yo he aplicado a la iridología y se puede decir que es mi especialidad. Y vemos una correspondencia de una chica que tuvo graves problemas de tipo ginecológico, como indica esa mancha, y cuando nace en la eclíptica en ese preciso momento, pues veis que hay un montón de planetas. Está el Sol, Mercurio, Neptuno, Venus, a 90 grados de Marte, de Saturno, en fin. Eso en astrología se considera algo muy desfavorable, esas cuadraturas de Marte y de Saturno, y ese stellium, esa confluencia de planetas donde está precisamente esa mancha. Mis trabajos lo que tratan de demostrar es que hay una correspondencia entre la genética, que es lo que nos indica la iridología, y las posiciones de los planetas en la eclíptica. Es decir, hay como una sincronía, una sincronización. Y otra fuente impresionante de arquetipos que en nuestra sociedad es muy importante son los arcanos del tarot. ¿Lo veis? Este es el arcano del mago. El interés por nosotros buscar un mago, o sea, alguien que nos dé la solución, la clave a todo, eso es innato a todos nosotros. Uno de los grandes mitos que hay es el dios de la medicina en nuestra sociedad, ¿no? Que viene de la antigua Grecia. Pues bien, el dios Asclepio de la medicina parece ser que tiene su precedente en Imhotep, que fue el que construyó la pirámide de Saqqara, en Egipto. Y fue tan renombrado y tan importante ese personaje que los griegos lo deificaron y lo relacionaron con el dios de la medicina, con Asclepio, y luego más tarde los romanos con Esculapio. Pues bien, parece ser que en el origen de todo esto siempre hay un personaje real que muchas veces hace que el ser humano reconozca que eso es posible, que haya un mago o alguien que tiene unos poderes muy especiales, pero luego eso se mitifica y entonces pues se hace el mito que se hace más grande todavía de lo que realmente quizás fue. Este Imhotep se ve en el templo de Philae, aparece ahí en ese friso que veis ahí. Esta es la pirámide de Saqqara que construyó Imhotep. Se cree que es también la primera obra arquitectónica de la humanidad. Ya digo el peligro que supone decir el primero, pero bueno, es una de las obras arquitectónicas más antiguas de la humanidad. Y este personaje que veis aquí, que tuvimos la suerte de conocer este verano en la India, es Mataji Pranayani. Se supone que es un yogi hindú y un místico que lleva 79 años sin comer y sin beber. Y hemos tenido la suerte de conocerle personalmente este verano. Pues bien, la sensación que nosotros tenemos, o que yo personalmente puedo tener de búsqueda espiritual, de buscar ese mago, de buscar ese personaje, en este caso lo he vivido muy directamente, porque no te puedes imaginar el encontrarte a una persona de esas características. O sea, es algo que todos tus sentidos están ahí viendo a ver qué es lo que vas a captar, qué es lo que te va a ofrecer, O sea, tenemos un sentido de lo mágico que yo lo he vivido recientemente, por ejemplo, al ir a visitar a ese ser, que es un personaje quizás de los más interesantes de toda la India. Le han hecho pruebas en el hospital de Sterling, en Ahmedabad, y hay un montón de médicos que han confirmado que realmente es posible que este hombre pueda vivir sin comer y sin beber. Entonces es un ejemplo vivo. Cuando entras en el hospital Sterling hay un pequeño altarcito allí, que en la India es muy común, pero él lo tiene allí como un dios, o sea, como un santo, en el propio hospital. Es un hospital pues, de última generación de la India, pues muy parecido a los que hay aquí. Entonces aquí tenemos un ejemplo vivo, digamos, de lo que es un mito. De hecho nos contaron, personas muy allegadas a él, que ahora se dice de él que es capaz de estar en 2 sitios al mismo tiempo, que tiene la facultad de crecer y de aumentar de tamaño y disminuir de tamaño. O sea, es un mito viviente, pero que ya forma parte de lo que luego será el mito más grande cuando él no esté, ¿entendéis? O sea, es como se forma un mito. O sea, es algo impresionante. Y si es verdad, pues hay que reconocer que es un fenómeno muy raro de la naturaleza.
y digno de estudio, por supuesto. Y la ventaja que tiene este hombre, no como en el caso de otros, es que se ha ofrecido a ser estudiado por la ciencia. Eso es lo que a mí me dio mucho interés en conocerle. O sea, que no se ha cerrado, no ha dicho, no, yo ni para ETA, ¿no? Él se ha dicho, ¿queréis verlo? Pues ahora, yo me voy al hospital, solo puso una condición de que no le hicieran daño, que no le hicieran pruebas agresivas. Pero le hicieron de todo, le hicieron, yo creo que bastantes, algunas agresivas. Hicieron resonancia y bien, entonces aquí vemos otro arquetipo, hay muchos, la justicia, que se ven en el tarot, los enamorados, el ermitaño, el emperador, la muerte. ¿Cómo no va a ser un arquetipo la muerte? ¿A qué arquetipo corresponde la muerte de los 12 que yo os he puesto antes? A la destrucción. La destrucción, se cae un objeto, un jarrón y se rompe, pues se ha muerto, se ha roto. ¿Entendéis? La forma pura es destrucción. Pero, fijaros si ese arquetipo es tan importante que el culto a los fallecidos se celebra generalmente en la época del signo zodiacal de Escorpio, es decir, ahora precisamente. En estos días que está el Sol en Escorpio es cuando en casi todo el mundo se celebran los ritos, o por lo menos en algunos sitios, el culto a los fallecidos, ¿no? Por ejemplo, en el antiguo México el culto a los fallecidos era en la misma época que en Europa, algo que a mí me llamó mucho la atención cuando hice una relación de la astrología nuestra con la astrología mexicana, con el calendario mesoamericano. Todos los santos es ahora en esta época, Halloween, en esta época. La Santa Muerte en México, fijaros la importancia que tiene este arquetipo. En México, todo lo relacionado con las fiestas esas que hacen de la Santa Muerte es muy importante. Y de hecho, enviar la muerte es muy posible que sea el gran problema fundamental del ser humano. Entonces, ese interés por la muerte y por el más allá es lo que ha llevado pues, a que exista pues, el espiritismo, los conceptos de paraíso e infierno, la reencarnación. Es decir, es un arquetipo que es tan importante que tiene que buscarse salidas y tiene que manifestarse de alguna forma. La búsqueda del sentido de la muerte. El diablo tiene sus precedentes también, Satanás, en el antiguo Egipto, con Horus y Set. Aquí vemos a Horus como trata de eliminar al dios Set en forma de jabalí o de hipopótamo. Este es el dios Set, es un animal imaginario. Aquí vemos la estrella, símbolo de Acuario, tiene su precedente en la isla de Philae. Está el dios Hapi con las dos garras del vertedor, del signo de Acuario de la astrología y del tarot, la estrella. Aquí vemos otro mandala fundamental hindú, que es el Sri Yantra. Es un yantra fundamental de la India. La síntesis de los opuestos, masculino y femenino, ese proceso, es esa especie de proceso de individuación junguiano, pero representado gráficamente por los místicos hindúes. También es muy importante, ese es el gran yantra, el gran mandala en la India. Y aquí vemos otro modelo fundamental de los tibetanos y de los budistas, que es la rueda de la vida. Ahí está representado también todo el misterio de la vida humana. Yo recomiendo un libro, El Tantra, su simbolismo y sus prácticas, de Sangarasita, a quien he tenido el privilegio de conocer personalmente. Es casi otro también mito viviente, porque todavía creo que vive, que es el fundador de los Amigos de la Orden Budista Occidental, es una orden occidental budista inglesa, que están en Valencia y que los tengo de vecinos en unos terrenos que tengo yo en Alicante, en la montaña. Cuando vinieron les enseñé un poco castellano y todo eso, y Sangarasita creo que aún vive, es el fundador de esa orden y creo que es un budismo bastante auténtico y bastante interesante. Y el cuaternario, pues esto aparece ya en la Atlántida de Platón y es lo que ha sentado las bases pues, de toda la astrología antigua, los equinoccios y los solsticios. Gracias a los equinoccios y los solsticios existen las 4 estaciones, primavera, verano, otoño e invierno, y la astrología está basada en la división de cada estación en 3 sectores. No las constelaciones, todo eso se estudia también, pero la base de la astrología es la división en 3 sectores de cada estación, y todo lo que pase por esos sectores pues se interpreta. Aquí vemos la carta de Nicolás Copérnico realizada por él mismo. Estos son los aspectos. Los estados de conciencia del ser humano también es un cuaternario. O sea, el ser humano puede estar en estado de vigilia, en fase REM, en estado de meditación o en sueño fisiológico.
Esos son los 4 estados que podemos estar. Y todo se mide en función de si hay conciencia y tono muscular. En estado de vigilia, como estamos ahora, ¿hay conciencia? Sí. ¿Hay tono muscular? Sí. En estado de sueño fisiológico, ¿hay conciencia? No, pero tono muscular sí. Quiere decir que estamos dormidos, pero no en sueño profundo. Y cuando hay sueño profundo, estamos en la fase REM, de movimiento rápido de los ojos. ¿Hay conciencia? No. ¿Hay tono muscular? No. Ahí estamos en sueño profundo. Y estamos en meditación cuando no hay tono muscular, es decir, estás muy relajado, pero sí que hay conciencia. Eso lo he aprendido pues, en un curso que hizo el jefe del servicio de neurología de aquí del clínico hace muchos años en la Facultad de Medicina. Nos lo explicó perfectamente cómo funcionan los 4 estados de la mente. Y el cuaternario aparece en Mesoamérica con Quetzalcóatl, que los católicos cuando fueron allí se quedaron alucinados de ver cómo había un señor allí con la cruz a cuestas, igual que aquí, y se quedaron impresionados. Y es por eso, porque el cuaternario está en todas las culturas. Conocían los equinoccios, los solsticios, las épocas del año, todo igual que aquí. Entonces, el cuaternario también está allí. Y vemos el calendario azteca, otro modelo muy interesante para estudiar y ver cómo eso lo utilizaron los mesoamericanos para entender cómo funciona el mundo. Y aquí están los 12 cielos del modelo mesoamericano y el 13º, que es donde están los dioses, que es separado de los 12 cielos inferiores. Son los 12 cielos que se relacionan con el día. ¿Veis? Aquí vemos un poquito más ampliado. Y luego ya para finalizar, pues toda la mitología relacionada con la serpiente, ¿no? Esto es, fijaros, parece el caduceo de Grecia y es de Mesoamérica. O sea, que aquí vemos, y otra forma de cómo este mundo simbólico y el mundo de los sueños puede repercutir hasta descubrimientos científicos. Auguste Kekulé fue el que descubrió la estructura del benceno. Pues bien, fue gracias a un sueño que tuvo, porque no sabía cómo se organizaban los átomos del benceno. Y resulta que soñó con 6 enanitos, creo, que bailaban en forma de hexágono. Entonces se le ocurrió que podía ser un hexágono. O sea, otro ejemplo de cómo el mundo de los sueños influye directamente en grandes descubrimientos. Por ejemplo, de Kekulé. Y el Ouroboros es otro modelo también. O sea, la serpiente que se muerde la cola es un símbolo de la eternidad. Uno que se alimenta a sí mismo y vive eternamente. Un mito viviente de esto es este señor que os acabo de nombrar ahora, Prabhatyani. No come ni bebe ni nada, pues es el primum mobile, o sea, se autoabastece. De hecho, en la vejiga de la orina, cuando le hicieron las resonancias y todo eso, o sea, las ecografías, veían que el líquido aumentaba de la vejiga, luego disminuía, aumentaba, disminuía, como un motor inmóvil, es un motor eterno. Eso lo dicen los médicos que han hecho los estudios. Aquí vemos la serpiente en México, Quetzalcóatl, la serpiente en Egipto, están todas las culturas. Aquí vemos una naga alada de la India, que la conseguimos en Ladakh. Y aquí vemos el caduceo en una obra de estas fantásticas que hacen aquí en la escuela, de la derecha, el símbolo de la medicina, y otra serpiente unida a una especie de caduceo en una figura preciosa de la India también, un relieve de la India. Aquí lo que parece el caduceo, pero es de un manuscrito de la India, no es griego, es de la India. Aquí el auténtico caduceo de Mercurio, de una imagen de la alquimia medieval. Veis cómo está el Sol, la Luna y Mercurio. Mercurio es la síntesis de los opuestos, lo más parecido al Tao. Y la serpiente como símbolo de lo divino. Ya para casi finalizar, la serpiente es el símbolo de la energía. De hecho, Jung, si queréis lo podéis ver en internet, en YouTube, poniendo Jung serpiente, creo que sale un vídeo donde él explica que tuvo una paciente que decía que notaba como una serpiente en la parte inferior del vientre, ¿no? del abdomen. Y Jung dice, pues eso está clarísimo, dice, es lo que dicen los hindúes de la Kundalini. O sea, hay que saber a veces un poco de mitología para poder entender lo que muchos pacientes te cuentan, porque corresponde al inconsciente colectivo. El inconsciente colectivo es toda mitología, simbología. Entonces Jung lo explica a él cómo le ayudó mucho a conocer todas las teorías hindúes para entender lo que le pasaba a esa paciente con esa serpiente que ella notaba en el bajo vientre, cuando esa chica era muy joven y no tenía ni idea de lo que decía el indio sobre el tantra, ni la Kundalini, ni nada de eso. Y
ya para finalizar, contaros, un ejemplo de la importancia que han tenido los símbolos en el Antiguo Egipto, pero en algo concreto como es un cuento, que es el cuento del náufrago. El cuento del náufrago. El cuento del náufrago probablemente es de los cuentos más antiguos que hay. Es un cuento egipcio que corresponde a la 12ª dinastía egipcia. El protagonista aparece en una isla denominada también Isla del Ka o del Doble, la Isla del Espíritu o Isla Encantada. Quizás influyó en los viajes de Ulises a Ítaca o en Sinbad el marino de las Mil y una noches, o incluso sobre la serpiente del paraíso con Adán y Eva, porque este cuento es muy antiguo, es de los más antiguos que hay en toda la historia de la humanidad. El protagonista trabajaba viajando a las minas del faraón y la nave naufragó. Fallecieron todos excepto él y llegó a una isla encantada donde había una serpiente. La serpiente le pregunta cómo ha llegado a la isla. Él le cuenta la historia y la serpiente le predice su futuro, diciendo que volverá a su país cuando pase un barco dentro de unos 4 meses. Luego lo recogió el barco y tardó unos 2 meses en llegar a Egipto. La serpiente le cuenta que en la isla viven sus hermanos y sus hijos, que son unas 75 serpientes, y también una joven que llegó por artes mágicas de una estrella de fuego. Fijaros qué elemento más extraño aparece ahí. Dice, los que salieron del fuego parece que perecieron y solo quedó ella entre los cadáveres. Mucha relación, por ejemplo, tiene esto con la serpiente y Eva. La serpiente es el símbolo de la sabiduría en todo el globo terráqueo. ¿Veis? Y esto es una manifestación en forma de cuento de un cuento donde aparece la serpiente como símbolo de la sabiduría. Luego eso se ha heredado en toda la cultura nuestra occidental. Nada más. Preguntar algo, no sé si hay tiempo, algo que nos haya quedado claro, algún concepto, alguna cosa. Sí. Muchas gracias y enhorabuena por esta conferencia, como siempre tan rica. Me gustaría, por favor, porque has pasado muy deprisa por encima del símbolo del Vajra, del budismo. El Vajra, sí. ¿Puedes ampliar un poquito más sobre el poder del Vajra? Yo es que, claro, yo lo identifico un poco, lo relaciono con el simbolismo de la estructura absoluta, porque son dos esferas contrapuestas. Entonces, a mí lo que me induce a pensar es que ese simbolismo pertenece a esa filosofía perenne, que han registrado muy bien el simbolismo espacial de las dos esferas y que son como dos esferas que pertenecen a dos mundos contrapuestos, ¿no? Están en equilibrio. Entonces, yo lo entiendo así, pero no conozco mucho la mitología tibetana. Solamente que he visto que el Hexameron pues está ahí, la estructura absoluta, en el Vajra, pero eso lo he citado. Pero creo que la mitología y toda la simbología tibetana tiene mucho que rascar y que no creo que sean conscientes ni siquiera los propios tibetanos actuales. Yo creo que eso viene de culturas más antiguas, del Bon, de culturas muy antiguas. Es como ahora el cristianismo. ¿Quién entiende ahora los símbolos cristianos? Si tienes que ir al gnosticismo, por ejemplo. Pues en el Tíbet igual, habría que ir a todas las culturas previas a la religión tibetana actual, como por ejemplo el Bon, que creo que es muy importante en Tíbet. Gracias. Bueno, pues nada, pues muchísimas gracias.